Ya tengo la línea telefónica a Óscar Serrato, es empresario, analista también en financiero político. Hemos hablado con él ya en algunas ocasiones. Y es que el pasado 1 de febrero, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la ley del Infonavit para crear pues una empresa constructora de este organismo y tomar 2.4 billones de pesos de los derechohabientes para la construcción de al menos 500,000 viviendas con orientación social ofrecidas por el gobierno federal, entre otros aspectos. Pero ¿qué tan beneficioso para los trabajadores resulta esta reforma? Que, por cierto, la presidenta ha rechazado que esta nueva ley del Infonavit pone en riesgo a 350,000 millones de pesos. Organizaciones alertaron que esta reforma sí pone en riesgo el futuro del instituto, una institución con más de 50 años de historia que ha permitido a millones de trabajadores acceder a una vivienda digna gracias a las aportaciones, por supuesto, de los empleadores. Y en el Senado, pues esta polémica reforma ha sido aplazada, de acuerdo a esta nota que surge hace algunas horas. Senadores aplazan discusión de la reforma al Infonavit. Esta polémica reforma ha provocado críticas de la oposición, mientras morenistas y aliados insisten en que no se tocan los recursos de los trabajadores. Y es ahí donde tenemos dudas. Por eso saludo hoy con gusto a Óscar Serrato. Óscar, buenos días. Gracias por recibir la llamada. Muy buenos días, Karina. Muy buenos días a todo tu auditorio. Un placer estar contigo. Gracias. Coméntenos, ¿se pone o no se pone en riesgo, esta institución y el recurso, pues, de los trabajadores? Coméntenos así muy clarito, por favor. Sí, categóricamente y definitivamente sí se pone en riesgo los recursos de los trabajadores. La reforma que ayer se iba a votar en comisiones en el Senado y no se logró tener el quórum en comisión porque no bajaron los senadores oficialistas, pone en riesgo los recursos de los trabajadores. Infonavit tiene activos por 2 billones de pesos, un monto superior a 2 billones de pesos, de los cuales 800,000 millones de pesos están en banco y 1.2 billones de pesos están en cartera de crédito y otros activos. La parte buena es de que el gobierno decidió que debe de emprender un plan de construcción de vivienda porque hay un Sí, déficit de vivienda e interés social, sobre ajá. todo para los trabajadores que ganan menos. Esa es una buena noticia, o sea, Eso es una buena noticia, que hay sí, un reconocimiento de ujú, que se necesita tener vivienda digna para los trabajadores. correcto. Lo malo es que para hacer esto, dice, voy a lanzar un gran programa de construcción de vivienda y para financiarlo, dice, pues voy a tomar el dinero que le pertenece a los trabajadores y de ahí voy a construir vivienda con una constructora que se va a crear bajo el Infonavit, la cual es una constructora que va a ser una sociedad anónima, no va a Ujú. ser un ente de gobierno como lo conocemos, va a ser una empresa que se va a dedicar a construir vivienda a lo largo y ancho del país, de acuerdo a lo que el gobierno decida. Ajá, pero finalmente creada por el gobierno, ¿no? Sí, bueno, y lo que va a decir la presidenta dice, no se pone en riesgo el dinero de los trabajadores porque voy a tomar el dinero y voy a dejar un papelito, le debo este dinero, le debo este dinero a los trabajadores. O sea, prestado, pues, sin intereses, con Sí, intereses, ¿o cómo? se lo está prestando a sí mismo. Ujú. Eh, Teóricamente con un interés, no ha especificado, porque la otra parte que hace, el Infonavit es un organismo que hay que aclarar, no recibe dinero de gobierno. El Infonavit lo que tiene son las cuotas de los trabajadores o las cuotas que les pagan los patrones a los trabajadores, y en toda su historia el dinero que recibe el Infonavit, todo viene de las Así aportaciones es, de los patrones por por vía ley. directa Ujú. y las aportaciones que a nombre de los trabajadores hacen los patrones. Sí, o Es un sea, organismo tripartita donde gobierno, trabajadores y patrones tienen la misma voz y deciden deciden hasta qué nombran al director del Infonavit,
Con esta reforma lo que dicen ahora ya no es tripartita. La presidenta va a designar al director del Infonavit sin necesidad de tener el consenso de patrones de sindicatos. El director va a tener un derecho de veto sobre aquellas decisiones donde no se pongan de acuerdo los tres. Ujú. Los órganos de vigilancia, y aquí es muy importante, que antes dependían de las tres partes, no, pues ahora van a ser mayoritariamente del gobierno, donde va a ser juez y parte. Y más preocupante, que esta constructora, como es una sociedad anónima, no va a poder ser revisada ni por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni por ni la Auditoría Superior de la Federación. Se Ujú. está creando una caja negra con recursos de hasta 2 billones de pesos, Así es. donde, donde dada la forma como lo están haciendo, pues nadie la va a poder revisar y va a estar ajena a todos los procesos de control, de Sí. auditoría que conocemos en gobierno. Eh, Se eh, ha eh, cuestionado mucho la competencia del director general porque pues en su último puesto dejó quebrado a Pemex, que si de por sí ya estaba quebrada, le dejó con un hoyo de pago a proveedores Ujú. gigantesco, el cual tiene a todas las comunidades de la península de Yucatán, de Campeche, Veracruz, Tabasco, pues en una situación precaria porque las empresas no están recibiendo el pago a proveedores y los trabajadores pues están teniendo que emigrar. Es la receta de un desastre. Sí, en la conferencia mañanera del 6 de febrero aseguró que el objetivo, la presidenta aseguró que el objetivo de la iniciativa es fortalecer la transparencia y eliminar la corrupción dentro del organismo, desmintiendo las acusaciones de la oposición. Es falso, dijo la presidenta, que se vayan a usar los fondos de los trabajadores para otros fines. Los recursos están protegidos y ahora habrá mayor claridad de su uso, pero lo que usted nos explica es lo contrario. Nos dice, pues no se van a transparentar esos recursos, no se va a poder tener acceso a esta pues sociedad anónima como nos explica y pues es dinero y aportaciones de los trabajadores que no es cualquier cantidad y la finalidad. ¿Qué pudiera pasar así en un caso pues extremo o común? ¿Qué pudiera pasar? Ese dinero se toma, se construyen las casas, se beneficia a otras personas o a otros derechohabientes para que accedan pues a una casa de interés social. ¿Y qué pudiera pasar para otros derechohabientes que no han hecho uso de su crédito o que están ya con un crédito? ¿Cómo sería? Sí. ¿Qué puede pasar? Todos los todos los trabajadores tenemos depositado, tanto en el Seguro Social o en Afore o en Infonavit, un monto con el cual hemos ido aportando mes por mes o quincena por quincena. Sí, hay quienes lo han usado, hay quienes no, hay quienes han Sí, sacado su Afore, hay quienes sí, han usado su Infonavit, sí, etcétera. sí. Ajá, Hay quienes tienen crédito y hay quienes no tienen así crédito. es. Al final de la vida laboral, cuando uno se jubila, pues ese monto se reintegra al trabajador porque es un dinero tuyo, es un dinero de nosotros, de que Ujú. nos tienen que dar. Así es. ¿Qué es lo que puede pasar? Que cuando llegue ese momento, pues te digan, sí, efectivamente, tienes derecho, pero resulta de que pues no hay dinero en caja, espérate tantito, ¿no? Espérate a que me paguen la vivienda de interés Sí, social. sí, espérate tantito porque pues tengo que vender la casa porque las casas que va a construir el Infonavit son efectivamente algunas para venderlas con un crédito de Infonavit, pero otras las va a poner en renta. Ujú. Sí. Entonces ya no va a haber ese dinero, lo va a tener invertido en casas, las cuales están en renta y va a tener que esperar que les paguen las rentas o el trabajador que ha venido pagando rentas se la compre. Pero la presidenta Entonces, dice que eso no va a pasar, que es que no hay riesgo. ¿Cómo podemos asegurar que esto no va a pasar si no ocurre todavía y no tenemos la experiencia de este proyecto? por supuesto que hay riesgo. Siempre que se entra en un negocio financiero y, y hay dinero de por medio a riesgo. Eso es un absurdo lo que dice la presidenta y va en contra de toda la historia
de la humanidad. ¿Hay riesgo? El riesgo es un riesgo de liquidez y además sí es cierto que dice se va a fiscalizar el Infonavit. Lo que no dice es de que el Infonavit va a crear una constructora la cual no va a ser fiscalizada. También aquí hay el génesis de un delito de encubrimiento, porque tanto la presidenta como el director general dice es que ha habido mucha corrupción. Ujú. La cantaleta tradicional que han hecho en otras ocasiones, pero es una corrupción que ellos acusan sin interponer la denuncia correspondiente, Ujú. y quien acusa, quien conoce de un delito de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene la obligación de denunciar, sobre todo si es un funcionario público. Claro, claro. Entonces, sí hay un gran riesgo, y sobre Bien. todo de que como lo sacan del proceso de fiscalización normal, porque se crea una sociedad anónima, Así es. básicamente lo que va a haber es una empresa controlada por el director general de Infonavit, no bajo el mecanismo tripartito que hoy existe, no va a ser auditada por la Auditoría Superior de la Federación, y en esas famosas últimas palabras que hemos escuchado una y otra vez, no se preocupen, confíen en mí, que esto ahora sí lo voy a hacer muy bien. Ujú. Cuando te dicen esta vez será suficiente, esta O vez será diferente. diferente, Ujú. hay que salir corriendo. Híjole, me recordó como los jubilados que quieren pensionar, bueno, quieren ya jubilarse más bien en la Unison o en el gobierno, y ahí los tienen esperando porque pues no hay manera, no hay recursos administrativamente. Ha pasado esto a lo largo de los años, no digo que por las mismas circunstancias, pero bueno, así, si usted quiere retirar entonces el tema de vivienda, que normalmente se hace cuando no ejerce su crédito, pues podría pasar esto. No estamos aseverando que es un hecho, pero es uno de los riesgos latentes, según nos explica por acá Oscar, entre otras cosas, porque nos estamos abordando, pero usted señalaba otros puntos que conforman esta iniciativa de ley, pues que por cierto entraría en vigor pues, de estar todo listo ahí en el Senado. ¿A partir de cuándo? ¿Me Y bueno, escucha, Oscar? Le decía, de estar aprobada en el Senado, porque se aplazó, pues, pero de aprobarse, ¿entraría en vigor a partir de cuándo? de acuerdo al dictamen que está ahorita por aprobarse en comisiones, entra en vigor al siguiente día de su publicación. Uh-huh. En el diario O sea, oficial. Ajá. el Senado lo tendría que votar en comisiones, Sí. donde tienen los votos, de ahí tendría que pasar al Pleno, Uh-huh. donde también tienen los votos, y de ahí va a Presidencia para que lo publiquen en el diario oficial de la Federación. Muy bien. ¿Cuáles son los recursos que se tienen? Hay un litigio internacional pendiente porque México forma parte de la Organización Internacional del Trabajo, en la cual hay convenios que se han firmado por parte de México, Sí. los cuales lo obligan a respetar el esquema de Infonavit. Entonces, es un camino largo de defensa, pero el golpe está en las manos del Senado. Okay. Y todo el litigio internacional pues tarda mucho tiempo. Sí, es tardado. Es la duda que tenemos muchos, si este gobierno que ha decidido no acatar las resoluciones judiciales, si hay una resolución que ponga suspensión o pausa a este proceso mientras se resuelven los órganos jurisdiccionales, le va a hacer caso, o una vez publicado en el diario oficial de la Federación, va a tomar el dinero y empezar a hacer pues, lo que les dé su regalada gana con ellos. Son 800,000 millones de pesos en una primera etapa. Muy bien, pues bueno, ahí está este tema, interesantísimo, y por supuesto le agradezco nos comparta de manera muy coloquial, porque de pronto podemos decir, bueno, ¿de qué se trata esto? Ha sido nota, por supuesto, en los últimos días, las últimas semanas, entonces nos da gusto que nos pueda explicar de manera puntual. Oscar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buen día, muy buen fin de semana a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, le mando un abrazo, coincidimos pronto.